Vamos a orar juntos. Dios santo y misericordioso que nos ama. En este últimos días, ordenado por Dios, nos llamaste primero y nos salvaste de entre muchas personas en el mundo, y nos apartó en este mundo como hijos de Dios por el resto de nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros, ayudarnos y guiarnos para que podamos vivir para la gloria de Dios. Gracias por estar con nosotros el año pasado también, para que podamos vivir con la ayuda y la guía de Dios. Gracias por permitirnos comenzar un nuevo año ahora. Señor, gracias por preocuparnos por nuestra debilidad, por protegernos y ayudarnos hasta que entremos en el reino de Dios. Sosténnos más con la abundante gracia y mano misericordiosa de Dios. Por el resto de la vida que nos has dado, ayuda para que no vivamos para las vanidades del mundo, ni vivir según los deseos de nuestra carne, sino solo por la santa voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Para ello, sosténnos por favor con tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos vivir solo por el amor del Señor. Gracias por reunir este primer domingo del año nuevo, para todas las iglesias de este país y las iglesias en todo el mundo, y para todos los hermanos y hermanas que desean la voluntad y la gloria del Señor. Ayuda para que el resto de sus vidas, ayuda para que tengan un nuevo corazón. Sostén con tu mano de poder, palabra y gracia. Por el resto de nuestras vidas, trabaje a través de nosotros para que podamos cumplir la santa voluntad que quieres que hagamos y la santa obra que quieres que hagamos ante tus ojos. Oramos también para que todas las iglesias alrededor del mundo, todos los hermanos y hermanas, que mantengan su fe y predican el Evangelio en medio de las dificultades. Ayuda para que puedan recibir más fuerza y gracia y el poder de Dios para que se cumplan todas las obras para la gloria de Dios. Para todos los predicadores que predican tu palabra, da tu sabiduría, palabra y poder. Y para nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, ayuda con la mano del poder de Dios, restaurando su salud y guíalos para que nadie tropiece. Señor, danos las palabras que necesitamos en cada momento y enséñanos el camino que debemos caminar. Abre nuestro corazón también en este momento para recibir las palabras que Dios nos da en nuestro corazón. Y ayuda para que podamos guardar en nuestro corazón y en nuestras vidas para que podamos guardar el Espíritu Santo de Dios. Señor, que estés con nosotros para hacer la obra de Dios todo el tiempo. Dejamos el Espíritu Santo y en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Capítulo 4, desde versículo 13 a 17. Santiago capítulo 4, versículo 13 a 17. Vamos a leer juntos. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a leer hasta ahí. Ya ha empezado el nuevo año y es la última hora del retiro de invierno que realizamos en este domingo del año nuevo. Primero nos saludamos unos a otros. Feliz año nuevo. El saludo de año nuevo, como siempre, pero más simple, sin ser demasiado formal. Feliz año nuevo otra vez. Espero que todos sean bendecidos y Dios quiere que seamos bendecidos también. Aunque sabemos que las bendiciones que la gente quiere recibir son diferentes de las bendiciones que Dios quiere darnos. Además, hay personas que quieren ser bendecidas, pero no saben cómo recibirlas. Si las personas en este mundo piensan que trabajando duro e inteligente, piensan que todo le irá bien y vivirá bien. Considerando que comer bien, hacer ejercicios, estar saludable, hacer buen negocio, sus hijos estudian bien y que van a una escuela buena, etc. Y piensan que eso es la bendición. Pero para los cristianos, la bendición es algo diferente. Y lo que los cristianos deben hacer para recibir bendiciones es diferente a las del mundo. La gente del mundo piensa que es una bendición comer bien y vivir bien, sea cual sea el método y el medio. Pero los cristianos no. Es la gracia de Dios ser salvo, y el resto de la vida después de ser salvo es vivir por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Entonces hay bendiciones que Dios nos da, y las formas de recibir bendiciones también son diferentes a las del mundo. Así que, ahora hemos dicho que feliz año nuevo, pero vamos a pensar por un momento qué bendiciones deberíamos recibir. En Salmos capítulo 73, versículo 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Ahora, la mayor bendición es acercarse a Dios, quien nos salvó, nuestro Padre. Es una bendición acercarse a Dios Todopoderoso que creó y gobierna los cielos y la tierra. Algunas personas dicen que estar cerca de personas con poder es una bendición. ¿Por qué? Si está cerca de alguien con poder, puede obtener algo a lo mejor compartiendo ese poder. Pero nosotros, los cristianos, es diferente. Sería una bendición para nosotros acercarnos a Dios, la fuente de la bendición. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos más a Dios? En el Salmos 145, el versículo 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. A todos los que le invocan. Dios está cerca de esas personas. Por supuesto, esto se refiere a los cristianos salvos. No solo ser salvos, sino que Dios está cerca cuando oramos con fervor y de veras. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. En la Biblia están escritas las bendiciones que los cristianos pueden recibir. En San Mateo capítulo 5, Jesús explica quiénes son los bienaventurados.
dijo en detalle qué bendiciones darían a algunas personas. Pero en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 pone: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Porque tiempo está cerca. Para acercarse a Dios, no solamente orar, sino acercarse a la palabra de Dios es acercarse a Dios. ¿Por qué? En la palabra de Dios, comprender a Dios a través de su palabra, conocer a Dios a través de la palabra y vivir según su voluntad es la vida con Dios. Entonces, para acercarse más a Dios es necesario leer y oír las palabras, que es enseñar y aprender las palabras. Después, bienaventurados los que guardan las cosas en ellas escritas. Es decir, hay que guardarlas. Entonces, en el Santiago capítulo 1, versículo 25 dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la lealtad, y preserva en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si escuchas la palabra y luego la olvidas, no sirve para nada. Aunque lee y escucha, y si no guarda la palabra en su corazón y en su vida, no tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso dijo que no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, cuando oramos, leemos, escuchamos, aprendemos y guardamos las palabras de Dios, podemos recibir las bendiciones que Dios ha prometido. Entonces, feliz año nuevo, esa frase significa acércate más a Dios. Ora con más fervor, lee y escucha la palabra. Y guarda la palabra en tu corazón y en tu vida, para que pueda recibir las bendiciones prometidas por Dios. Así que este año, espero que reciban las bendiciones que Dios quiere darnos y que dentro de esas bendiciones, espero que podamos vivir el resto de nuestras vidas para la voluntad y la gloria de Dios. Ahora, en esta última hora de nuestro retiro de invierno de hoy, la cuarta, hay palabras que quiero predicar. En este nuevo año, con un corazón nuevo, es un momento para decidir cómo vamos a vivir en este tiempo que Dios nos ha dado y también para comenzar a practicar. El calendario ya habrían cambiado por el nuevo. Y ya tenemos un año más, la edad, y nuestra fe ha crecido mucho también, ¿no? En 1 Corintios capítulo 13, versículo 11 dice: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Según esta palabra de 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, ahora nuestra fe también está creciendo. Y lo que decimos, lo que pensamos y lo que juzgamos debería ser ahora como un hombre mayor, como un cristiano. Dios espera mucho de nosotros en el nuevo año. Los padres quieren que sus hijos crezcan y para los hijos crecidos, sus padres tienen lo que quieren que hagan. Esperan algo de sus hijos. A través de nosotros, Dios tiene lo que quiere hacer. Deberíamos pensar en lo que es. Entonces, en Santiago capítulo 4, versículo 13, de los versículos que habíamos leído, pone: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Está diciendo algo aquí, y debemos escucharlos. Escuchar aquí significa no solo escuchar con sus oídos, sino también concentrar su corazón
para escuchar y comprender la palabra de Dios y entender cómo debe vivir cada uno. Los que decís hoy y mañana, cuando se escribió esta Biblia, se produjo nueva civilización, nuevos caminos, nuevas industrias. Entonces debió haber muchas personas que salieron a ganar dinero, ¿no? Ahora también hacen un plan para el año, ¿no? Hacen un plan de 10 años y preparan sus propios planes para el futuro. Entonces, los que decís que ganarían dinero estando allí durante un año, sea para un año o 10 años, se puede hacer planes. Pero, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En el versículo 14 pone, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dicen que nuestra vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Aunque uno intenta coger la neblina, no se puede coger, es una ilusión. Se dice que la vida es un sueño en vano. Es un sueño. Es decir, cuando se despierta, desaparece todo. Hay que despertar de este sueño vano. Por eso es necesario planear las cosas. Es mejor que vivir sin planes. Cada país tiene su plan, una familia también hace su plan y la iglesia también hace el plan, sea de un año o de varios años, porque tienen cosas que hacer, pero hay que comprobar si ese plan es para ti o es para hacer la voluntad de Dios. Aquí deberías ser sincero con Dios. El plan que queremos hacer, hay que comprobar si realmente todo mi plan es apto a la vista de Dios y si es para voluntad de Dios. O es para hacer lo que queremos. Este es un tema realmente importante. Así que el título de que quiero predicar hoy es sobre el plan del hombre y la voluntad de Dios. El plan del hombre, más que el hombre del mundo, aquí se refiere a los cristianos. Nuestra vida es muy corta. Nuestra vida es muy corta y nuestra vida está en las manos de Dios. Los cristianos, con la vida que nos ha dado Dios, deben pensar cómo vivir dentro del tiempo fijado por Dios. Deben anhelar una vida que siga la santa voluntad de Dios. Y eso es lo correcto. Entonces, en Isaías capítulo 53, versículo 6, pone que nosotros nos descarriamos como ovejas que se apartaron por su camino. Que hemos cogido mal el camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino, según sus propios deseos, su propia codicia, por sí mismo. Si sigue así su camino hasta el final, eso es el infierno. Pero Dios amó a los pecadores que estaban destinados a ser destruidos para siempre al vivir sus propios caminos y seguir los deseos de la carne, y los salvó por su gracia. Entonces, por el resto de nuestras vidas, Él nos guía en la verdad por el camino de la vida. Es diferente ahora. En San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Dios es el camino que enseña y muestra el camino a seguir. Jesús es el camino. Es la verdad que la que enseña el camino. Es la palabra. Vivir de acuerdo con esa verdad es la vida. Es la vida eterna. Entonces ya no somos como ovejas apartados por su camino, sino como dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ya no somos las ovejas descarriadas, sino que ahora nuestro eterno pastor y obispo es el Señor, y a partir de ese momento es el que nos protege, nos guarda y nos guía. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces nuestro camino ya está seguro. Ahora tenemos un camino brillante al cielo enfrente de nosotros. El camino brillante al cielo. Ahora, desde el día en que fuimos salvos hasta que entremos en el reino de Dios, Dios ha establecido el camino para nosotros. Ya no vives tu vida a tu manera. Eso significa que tú no decides tu propio camino. Ahora Dios ha determinado de antemano cómo los cristianos salvos deben vivir el resto de sus vidas. En el Salmo capítulo 23, versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él no solamente salva nuestras almas, sino está con nosotros con su vida y poder. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dijo así. Vamos a buscar Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32. Vamos a buscar por un momento. Salmos capítulo 32, versículo 8 a 9. Salmos capítulo 32, versículo 8 a 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquí pone, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios nos muestra nuestro camino donde tenemos que ir. Es el Espíritu Santo quien nos hace comprender y nos enseña cómo vivir como cristianos salvos a través de la palabra. Esas bellas palabras de la vida nos muestran claramente nuestro camino y nuestra fe. Así que no es que vaya por el camino que queramos, en el que me siento cómodo. Bueno, se dice que da igual cuál camino medio escojas porque todos los caminos conducen a Roma. Se puede ir a tu destino a través del avión, el tren o el coche, pero hay un camino. Está destinado un camino. Tenemos un único camino para llegar al cielo. Solamente hay uno y es el que Dios nos ha marcado. Y te enseñaré el camino en que debes andar. En Salmos capítulo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta palabra muestra nuestro camino. Te hará entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El Espíritu Santo nos enseña el camino a seguir y al mismo tiempo presta atención si vamos o no. Yo hace mucho tiempo, cuando fui a evangelizar a una ciudad llamada Seogwipo, le pregunté a alguien en el camino para llegar al destino. Pregunté hacia dónde y cómo ir. Entonces me enseñó cómo ir partiendo de este cruce que se veía. Así que después de caminar un rato, llegué a ese cruce y finalmente me subí al
fuente para cruzar la calle y ella me gritó que no es allí, ve para allá. Fue muy amable. Me enseñó, pero no es que se enseña y luego se olvida, sino que me estaba viendo si yo iba según lo que enseñó ella o no. Entonces me sorprendió. Thank you. Gracias. El Señor, que nos muestra el camino a seguir, siempre está atento de nosotros, para ver si va bien o no, a ver si va por otro lado o no. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Los animales no hacen lo que enseñan, siguen su propio camino. Pone el caballo o el mulo sin entendimiento. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Los sujetamos, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Sea caballo, mulo o becerros, deben estar sujetados con cabestro y con freno, porque si no, sigue su propio camino. Entonces los cristianos deben seguir el camino que Dios enseña. No debe ser como el caballo, o como el mulo sin entendimiento. Porque si no sigues al camino que Dios enseñó, sea con cabestro o con freno, lo arrastrará para que vaya al camino correcto. No debería ser así, ¿no? No deberíamos ser así. Si no escucha, golpeando o arrastrando llevará para que vaya al camino correcto. Ahora debemos tomarnos este problema en serio. Uno piensa que desde que momento que fue salvo, piensa que no, yo fui salvo y no podría ir por cualquier camino para llegar al cielo. ¿Qué acabas de decir? En Salmo capítulo 32, versículo 8-9 dice, te enseñaré el camino en que debes andar. Dijo así. Nos enseña el camino todos los días. En el Salmos capítulo 37, versículo 23, dice que Jehová ordena los pasos del hombre. Vamos a ver Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37, versículo 23. Versículo 23, vamos a leer juntos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. En versículo 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿De quién? Ordenan los pasos de los cristianos, hijos de Dios, enseñando dónde ir. El destino está claro. Dios los ordenó y debemos seguir ese camino. No debemos desviarnos. Debemos seguir el camino que agrada a Dios. No debemos ir al otro lado. Si va por el camino equivocado, Dios no le permitirá desviarse de su camino. Y Él aprueba su camino. Entonces cuando el hombre cayere, mientras que vayamos por ese camino, hay sufrimiento, aflicciones y puede que caigamos. Pero el que va por ese camino no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dios mismo, Jehová sostiene su mano. Dios está con nosotros. Si un niño cae, enseguida viene su madre y le abraza. Enseguida viene y le levanta. Le levanta y coge su mano y van juntos. Iremos al cielo siendo atrapados por la mano de mi Señor. Escogido por la mano del Señor, vamos por ese camino. Entonces, ahora, ¿no sería divertido ir por el camino con el Señor? ¿A que sí, no? Eso sería muy divertido. ¿De qué tienes miedo si el Señor que está con nosotros? Solamente si vas por ese camino.
Vamos a buscar la Biblia, Isaías. Es mucho mejor simplemente leer que escuchar yo hablando. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Isaías capítulo 55, versículo 8 a 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre son diferentes. Ni vuestros caminos mis caminos. Hay un camino establecido por Dios, y el camino que uno quiere seguir es diferente. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Ahora, en lugar de vivir según sus propios pensamientos y a su manera, debemos seguir el camino que Dios nos ha marcado. En el Salmos capítulo 1, versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos. Si uno sigue el camino que Dios ha establecido, Dios estará con él y le ayudará. La palabra contraria de conocer, en el versículo 6, más la senda de los malos perecerá. Si uno cree que estaría bien si vive como quiera en el mundo. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. ¿Están celosos de esto? Entonces, en el Salmos capítulo 37, versículo 5, versículo 6, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirás tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Encomienda tu camino a Jehová, es decir, que no sigas tu propio camino y deja en manos de Dios y solo sigue ese camino. Deja tus propios pensamientos y vive de acuerdo con los pensamientos de Dios. Eso sería confiar en Dios. Entonces Dios lo hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Veamos de nuevo el capítulo 5 de Proverbios. Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, versículo 21. Proverbios capítulo 5, versículo 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Vayamos por donde vayamos, Dios nos observa. Nosotros no podemos escapar de los ojos de Dios. Incluso uno que no es salvo, Dios está vigilando también. Bueno, que se vaya bien por su cuenta, porque el camino de los impíos es el camino de la ruina. Los cristianos, sus caminos están ante los ojos del Señor y no podemos escapar de la mirada de Dios. En estos días no puedes huir después de cometer un crimen, porque están llenos de cámaras de seguridad por todos los lados. Pone, y él considera todas sus veredas. Si uno sigue el camino que Dios ha establecido, Dios lo protegerá. Significa que asumirá la responsabilidad. Entonces Dios vigila nuestro camino y pesa nuestro camino, observándonos. Entonces, ¿sería posible evitar la mirada de Dios cuando nos observa y protege? ¿Sería posible? Jonás debía ir a Nínive
pero dijo que iba a Tarsis. Así que se subió a un barco y estaba durmiendo en el fondo de ese barco, pero podía esconderse de Dios, lo agarró y lo llevó al mar. Preparó Dios el pez para esto. En Génesis capítulo 1, Dios preparó algo especial, que cuando Dios hizo los peces pone, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Podría poner solamente que hizo los peces, pero preparó así solo para Jonás, para este momento. Entonces trajo a Jonás y lo arrojó frente a la ciudad de Nínive. Jonás podía seguir su propio camino, no podía seguirlo, su camino. En Proverbios capítulo 16, versículo 1, del hombre son las disposiciones del corazón. Bueno, vamos a buscar capítulo 16, versículo 1. 16, versículo 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Aunque el hombre piensa su camino, aunque planea cosas, no sirve para nada. La respuesta a esa palabra está en Dios. Dios lo decide. No tiene sentido tomar sus propias decisiones. Incluso si los cristianos tienen planes especiales en sus corazones, al final, Dios los guiará de acuerdo con su plan. Si no sigues, entonces, aunque golpeando, los llevará. Debes seguirlo. Más de Jehová es la respuesta de la lengua. Esa decisión final la toma Dios. Entonces no puedes ir por tu cuenta o según tu pensamiento. Cuando una persona llega por primera vez a la carretera, aún así puede elegir el camino que quiera, porque hay sistema de navegación para coches, por lo que se introduce el destino con él, te enseñará bien, ¿no? Que mueva esta dirección, gira a la izquierda, unos metros más delante, gira a la derecha. Te enseña muy amablemente. Así el Espíritu Santo nos guía y guía por el camino. Vamos a ver capítulo 16, versículo 9. Capítulo 16, versículo 9. Vamos a leer juntos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aunque el hombre piensa su camino, planear es gratis. Pero si lo planifica mal, puede meterse en problemas. Como había explicado, hay que comprobar si es apto mi voluntad con la voluntad de Dios. Comprobar si este camino que estoy tomando es el camino que Dios ha ordenado. Debes estar bajo la guía del Espíritu Santo. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esta palabra indica que, incluso si tiene un plan especial, debe pensar profundamente si ese camino es apto por Dios. Porque si no está de acuerdo con la voluntad de Dios, la mano de castigo de Dios puede haber sobre él. Dios frustrará ese plan. En San Mateo capítulo 26, versículo 39 explica que la última oración de Jesús en el huerto de Getsemaní es: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Está esperando para Jesús un gran sufrimiento y la muerte para Jesús. Jesús tenía el mismo cuerpo carnal que nosotros. Puede cansar, tener hambre, derramar lágrimas. Pero si ese dolor viene de repente, no puede hacer nada al respecto. Pero si lo sabes de antemano, no sería fácil de aceptar. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, haz que no sea crucificado yo, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
voy a morir si es tu voluntad. Era tan difícil orar para que la voluntad del Padre se haga realidad, que las gotas de sudor cayeron como gotas de sangre. Se dice que si uno se esfuerza demasiado, sale la sangre mezclada con las gotas de sudor. En Hebreos capítulo 5, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Es muy difícil hacer la voluntad de Dios, no es fácil. A veces debe renunciar a todo lo que tenía. Pero no sea como yo quiero. A veces la voluntad de Dios sufre y a veces tiene que morir. Vive o muere sea voluntad del Señor. Hablan bien. Pero cuando realmente sucede, lo odia. Para hacer la voluntad de Dios, debemos dejar nuestra propia voluntad. Tienes que dejar de tu lado tus planes. Vamos a volver a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué estás planeando para hoy, mañana, o para un año, o para varios años? Pero piensa en tu situación. Es decir, ¿quién eres tú? ¿Qué es tu vida? Es la neblina que se desvanece. Es como la niebla que se aparece por un momento y luego se desaparece. No sabes lo que va a pasar mañana, pero ¿estás planificando un plan para un año? No sabes lo que será mañana. La gente no puede saber nada de lo que puede pasar. Había alguien que fue a Estados Unidos a estudiar y conseguir un doctorado y luego se casó y su padre heredó una gran fortuna. Pero después de la boda, de camino a su luna de miel, tuvo un accidente de coche. Tuvo un accidente de coche y murió en ese momento mismo. Yo oí sobre esto. Nunca se sabe lo que pasará en un momento. No sabe de mañana, ni tampoco de unos segundos después. Los hombres son necios. Había un avión que se dirigía a la isla Guam, en el Pacífico. Al bajar para aterrizar, quedó atrapado en una montaña y explotó. Y todos en el avión murieron, todos. Ocurrió hace muchos años, y recuerdo lo que pasó ahí. Había personas que después de trabajar tanto en Estados Unidos, y pensando que hemos ganado dinero y ahora vamos a volver a nuestra tierra y vamos a vivir bien, con nuestra familia. Ahora, como yo he ganado mucho dinero, ya no tengo que sufrir, y ahora vamos a viajar y vivir cómodamente. Y primero vamos a Islas Guam para viaje en avión. Luego todos murieron. Salió así esta noticia en el periódico. En el Proverbios capítulo 27, versículo 1, pone, no te jactes del día de mañana. Pone, no te jactes del día de mañana. ¿Pero de qué? ¿Qué vas a jactarse? Jactarse del día de mañana. Eso significa que quiere vivir según su manera en vez de confiar en Dios. Eso es el significado de no te jactes del día de mañana. Porque no sabes qué dará de sí el día. Nosotros realmente vivimos en una época de crisis. Aunque esperamos que no,
Nunca sabemos cuándo explotará una bomba nuclear sobre nuestras cabezas. Explotará algún día. También está escrito en la Biblia. Según Sofonías capítulo 1, todos los hombres del mundo morirán como insectos, al igual que los mosquitos que mueren cuando echamos el spray. Así un día morirán. En Isaías capítulo 28, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. La gente del mundo quiere vivir 1000 años y 10.000 eternamente, como si estuvieran compitiendo entre sí, construyen los rascacielos para llegar hasta el cielo. Pone: el que está en los cielos se reirá, quebrantará este mundo con vara de hierro. De todos modos, debemos saber cuál es el plan y la voluntad de Dios, y debemos vivir así, de esa forma. En los Salmos capítulo 90, versículo 9, acabamos nuestros años como un pensamiento. Nuestras vidas terminan en un instante. Los días de nuestra edad, en el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Sean pobres o sean ricos, cada uno tiene sus dificultades y preocupaciones. Viviendo varias décadas, varios años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Preocupando hasta su muerte, acabando con la muerte, pronto pasan y volamos. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 24 pone: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. La vida es ciertamente como una hierba, es decir, riqueza y gloria, honor y poder. Florecen por un momento y luego se desaparecen. A mí me gustan mucho las flores, entonces yo cuando pueda dejo flores en sala de estudio, y si hay flores que quedan después de la boda, dejo en los baños también, los traigo y dejo en los baños, y son muy bonitos, pero se secan muy rápido. Cuando se secan se vuelven quebradizos y los colores también se van. Luego debe tirarse a la basura. Nosotros conocemos algunas famosas actrices de clase mundial. Entonces alguien me envió algunas fotos de las actrices ya viejas, con la foto recreada cuando era joven, cuando tenía su hermosura. Pero ahora son viejas como las abuelas. Enseñé esto a una hermana, a esas fotos, pero no quiso ver, diciendo que también va a ser así luego. No podemos jactarnos de nuestra hermosura. Pronto se secarán. La hierba se seca y la flor se cae. Todo es en vano. El poder y la riqueza, todos son en vano. Es algo inútil. En Salmos capítulo 39, versículo 5, David dijo: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. David, el gran rey de Israel, oró a Dios: Dios, mi vida entera es tan pequeña como el ancho de mi mano, a los ojos del Señor. Cuando ponemos una hormiga en la palma de nuestra mano, se huye y luego se cae de la mano. Como así, mi vida no es nada ante el Señor. Pues mi pariente político falleció a causa de la enfermedad y lo conocí antes de que muriera. Él vino a Guam para escuchar la palabra cuando había un seminario bíblico, y recuerdo lo que dijo antes de morir.
aunque no pudo hablar bien. Vanidad de vanidades, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Entonces sabía que todo era vano. En inglés, nothing, nothing, nothing. Todo es vanidad. No sirve para nada. Entonces Salomón dijo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Dijo 5 veces la palabra vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón hizo todo lo que quería. Tuvo riqueza, honor y poder. ¿Y cómo era su opinión después de probar todo? Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. El ojo no se satisface con ver y el oído no satisface con oír. Como el agua del río no puede llenar el mar, así que, aunque tenga todas las cosas del mundo, no puede llenar este pequeño corazón. Si no es dada por Dios, no puede llenarlo. Pero ¿en qué lugar estás buscando para llenar tu corazón? Entonces, todas las cosas de este mundo son de vanidades. Los cristianos, ¿qué deben saber? No deben ser codiciosos. Como dice en San Mateo capítulo 6, versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de la mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Sea mañana o más tarde, no podemos asegurarlo. Dios debe permitirlo. Durante el día de hoy debe vivir de acuerdo con la voluntad del Señor, y cada día así. Aunque haya dificultades viviendo por la voluntad del Señor, basta a cada día su propio mal. Vivir fielmente en el tiempo que nos es dado. Es lo que deben hacer los cristianos cada día. Los planes de los hombres, que se refiere a los planes que no tienen que ver con la voluntad de Dios, no estoy diciendo que no hagan planes. Eres libre de hacer plan, pero hay que considerar si ese plan es realmente para la voluntad y la gloria de Dios, o es simplemente para satisfacer sus deseos. Entonces, si no tiene que ver con la voluntad de Dios, todo su trabajo y plan son vanos y malos. Entonces, en Santiago capítulo 4, versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y si no lo es, no lo hago. Si es la voluntad de Dios, viviremos, y si es la voluntad del Señor, moriremos. Ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El plan del hombre para vivir a su manera es vana jactancia y todo mal. Entonces, estas palabras no son dichos de una persona famosa. Es la palabra de Dios. Este es un mensaje que se nos da a los cristianos. En este nuevo año, nuestros corazones deben ser renovados. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Para entrar en el nuevo cielo y la nueva tierra, debemos renovar nuestros corazones, acercarse más a Dios y debemos avanzar más. En Eclesiastes capítulo 9, versículo 3 dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. ¿Cómo va el fin de todas las cosas?
se vuelve loco por el dinero, por las mujeres, por el honor, por sus aficiones, por todo. Todos están locos. Cuando el rey Agripa, viendo a Pablo, dijo, «Estás loco». Vale, sí estoy loco, pero vosotros estáis aún más. No estoy loco. Estoy diciendo algo sabio. El mundo está realmente loco, no es normal. Pero hay que saber para qué estás loco. Cuando el mundo ve a los cristianos viviendo para el Señor, se ven como tontos y locos. Sí, estoy loco, pero de bien. El mundo tiene un corazón loco, un corazón que está lleno de maldad, está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, luego muere y se va al infierno. ¿Ustedes han visto El viejo y el mar de Ernest Hemingway? Yo creo que he visto la película 2 veces. Pero cuando lo piensas, no es algo muy interesante al principio. La historia es muy simple. Un viejo que vivía en la playa y que nadie vivía más aparte de él, este viejo tenía un deseo, que era pescar un pez gordo. Entonces montó en un barco y fue al mar. Empezó a pescar y luego pescó un pez enorme. Y ahora lo ató en el barco y empezó a regresar a casa. Pero entonces vinieron los tiburones para comer el pescado. Entonces este viejo empezó a golpear los tiburones con el remo. Empezó golpeando con el remo. Fue una guerra. Entonces los tiburones se escapan y luego vuelven. Así luchó el viejo contra los tiburones. Pero al final, cuando regresó a casa, solo quedaban huesos. El viejo estaba exhausto y se va solo a su casa, acostando en su silla junto al mar y se acaba así. Es divertido, ¿no? Es una historia divertida. Es una gran obra de arte. ¿Qué está enseñando esta obra? El viejo y el mar. Es el resumen de la vida. Así como el viejo quería pescar un pez grande, la gente del mundo intenta hacer algo, pero mientras sufría hasta la muerte, lo que quedaban fueron solo los huesos. Muy decepcionante. Entonces él está exhausto. Así es la vida. Si lo pensamos, es una gran obra. Al parecer es un libro aburrido a primera vista. Pero así es la Biblia también. Pero dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ni quedan los huesos. Vamos a ver Jeremías por un momento. Jeremías capítulo 45. Jeremías capítulo 45, versículo 5. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques. Porque he aquí, yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Y tú buscas para ti grandezas, no buscas para Dios, sino para ti, buscas grandezas. No lo hagas. No lo busques. Cuando los cristianos dicen que están planeando algo grande, entonces me preocupa mucho. No sé si realmente Dios ha permitido o no,
O es la voluntad, o es por voluntad y la gloria de Dios, o es simplemente por su codicia. Si es por su codicia, bendición sería no hacerlo. Si Dios no lo permite, debes dejar de hacerlo antes de que te destruyan por completo. He aquí que yo traigo mal sobre toda carne. Si Dios ha decidido juzgar a este mundo, ¿pero en qué estás pensando? En San Lucas, capítulo 12, versículo 20, sale el rico necio, guardando muchas cosas para muchos años, y descansando, comiendo, bebiendo, y regocijando. Entonces Dios dijo, necio. Pero el mundo se envidia de esas personas, guardando una gran fortuna en la casa para sobrevivir con ella el resto de su vida. Sus niños son como rebaños de ovejas, y como dice en Job capítulo 21, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, flautas y vino. Y viviendo muy cómodo. Pero al final descenderá al Seol. ¿Los cristianos también quieren probar esto? ¿Quieren probar? Que no. No lo busques. Si ya está decidido traer destrucción a los malvados que viven como les place, ¿pero quieres meterte allí? Yo pido que los cristianos, por favor, no trabajen en la política, porque veo cómo estarían luchando. ¿Pero vas a meterte en medio de las peleas? No solamente eso, no pienses demasiado en cómo ser millonario en el mundo. Cuando Dios se ve, es un pensamiento necio. Nosotros los cristianos son como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos, siendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, como desconocidos, pero bien conocidos, como castigados, más no muertos. Son muy raros, porque los cristianos son así, porque Dios invisible está con nosotros y vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios. Para las personas en el mundo parecen tontas. Pero somos las personas más sabias, no fijamos nuestros ojos al mundo. Pero Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? Sea riqueza, conocimiento o honor, ¿son tuyos? Necio eres. Nuestro país, si te hacen dejar un puesto alto, no te dejan quieto y te hacen como miserable. Lo sabemos. Pero aún así, incluso si muere, desean poder morir con el dinero. Por favor, no lo hagan así. Esta historia humana, de la humanidad y todas las cosas del mundo, existen solo para la voluntad y el plan de Dios. Dios no lo dio para satisfacer los deseos de los hombres. Echamos un vistazo a los Salmos capítulo 33. Capítulo 33 de Salmos. Salmos capítulo 33. Versículos 10 y 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de las naciones, maquinaciones de los pueblos, aunque ellos planifican cosas, pero Jehová los hace nulo. Dicen que quieren conquistar el universo o cambiar el mundo,
pero todo eso será en vano. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Él hace nulo el consejo de las naciones, nulo, nada. Ya verán. Solo haciendo que pase una vez la tormenta se destruye todo. Cuando hay un incendio se queman todas las cosas y con una bomba nuclear se destruye todo. No se quedará nada. Y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. El consejo de Jehová se refiere al plan de Dios. Todo lo que Dios ha planificado permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. La voluntad de Dios se cumplirá para siempre. Aunque el hombre se opone a Dios y hace sus planes, los planes y la voluntad de Dios siempre se cumplirán. ¿Por qué apartamos nuestra mirada si estamos viviendo en la voluntad y la gloria de Dios? En Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 dice: todo tiene su tiempo. Y en Hechos capítulo 17 versículo 26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios hizo todo el linaje de los hombres, Adán, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hizo límites, ha prefijado el orden de los tiempos. Dentro del orden de tiempo tiene un propósito, y la voluntad y el propósito de Dios se cumplen dentro del tiempo, y el propósito de Dios debe ser nuestro. La voluntad de Dios debe ser mía. Hay una canción así: que la voluntad de mi Dios es mi voluntad, y que el plan y el propósito de Dios son míos. Dios quiere que cumplamos la voluntad de Dios para nuestra salvación a través de Jesucristo. Y que el plan y el propósito de Dios se cumpla a través de los cristianos salvos por medio del Espíritu Santo. Por eso debemos saber que estamos para el propósito y el plan de Dios. Jesús dijo en San Juan capítulo 6 versículo 38 a 40, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Así habló. La razón por la que Jesús dejó la gloria del cielo y vino al cuerpo de hombre fue para cumplir la voluntad de Dios, no para hacer mi voluntad. Entonces Jesús cargó los pecados de todo el mundo. Murió como una ofrenda por el pecado. Hizo la eterna expiación. Quebrantó el poder de la muerte y resucitó para que todas las personas puedan ser salvas y tener la vida eterna. Nosotros y por Él somos salvos. Nosotros los salvos también debemos ser como Jesús. En San Juan dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió al Padre, así también yo os envío. Nosotros ahora también, los salvos, son los enviados por Dios. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Ahora que ha sido salvo y que vive en esta tierra por el resto de su vida, no debe hacer para su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre que me salvó. Y la voluntad del Padre es predicar el Evangelio para que tengan vida eterna por medio de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora en San Juan capítulo 4 versículo 32, cuando Jesús estaba pasando por Samaria en su viaje,
Estaba cansado y sediento por el sol de verano. Así que le pidió a la mujer de pozo un poco de agua. Mientras que ella escuchaba a Jesús, se olvidó de darle agua a Jesús y fue a su pueblo. Mientras tanto, los discípulos fueron al pueblo y compraron algo para que Jesús comiera. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Acaso alguien trajo algo de comer a Jesús? Nadie trajo de nada de comer, ni siquiera el agua. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Nosotros, aunque tengamos un poco de hambre y sed, queremos comer y beber. Damos prioridad de comer y beber. Cuando Jesús estaba más cansado, sediento, hambriento, dijo que mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Jesús dijo que mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Ahora aparecen los samaritanos y debían predicar el evangelio para que reciban la salvación. Eso es la comida de Jesús. En San Mateo capítulo 5 versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Los salvos debemos anhelar de cumplir la voluntad de Dios, para cumplir la justicia de Dios, como el sediento busca el agua y el hambriento busca la comida. Y Dios dijo que ellos, los salvos, serán saciados. Los salvos de por Dios serán saciados. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Debe buscar el reino de Dios y su justicia, así como una persona hambrienta busca alimento o comida, como una persona sedienta busca el agua. Entonces los demás Dios le dará a esa persona lo que necesita. ¿Saben de esto? Esto deben creer en esto. Si creen en esto, será cumplida esta palabra. En San Mateo capítulo 6, versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios se hace en la tierra a través de Jesús, a través del cristiano y a través de la vida cristiana. Vivimos en esta tierra para cumplir la voluntad de Dios. En San Mateo capítulo 12, versículo 50, Jesús dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Pero ¿cuál es la prueba de que somos hijos de Dios? Es decir, la familia de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La familia de Dios. ¿Y cuál es la prueba de que es la familia de Dios? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Una vez que somos salvos, llamamos a Dios como Padre y qué hermosos son los hermanos y hermanas. ¿Y quiénes son ellos? Los que hicieron la voluntad de Dios son hermano, hermana y madre. Es decir, esas son las pruebas. Aunque uno invoca Padre Dios, hermanos, pero si vive según su conveniencia, lo que dijo es mentira. Si no hace la voluntad del Padre, es mentira. Dijo que los oidores olvidadizos son los que se engañan a sí mismos. En Efesios capítulo 5, versículo 15 a 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pone, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo? Aprovechando bien el tiempo. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, para cumplir la voluntad del Señor, hay que aprovechar bien el tiempo, no siendo el necio. Ya hemos escuchado varias veces esta palabra. Para esto estamos en esta tierra, para cumplir la voluntad del Señor. Todavía está latiendo nuestro corazón para esto. ¿Viven porque no pueden morir? ¿Tienen muchos arrepentimientos de este mundo? Estoy pensando mucho más estos días. No tengo arrepentimientos en este mundo. No tengo ganas de vivir. Quiero ir al Señor lo antes posible. Pero no pude ir de inmediato. Y tengo que terminar la obra que Dios me ha confiado, dentro del tiempo que Dios me ha permitido. Dijo, sé fiel hasta la muerte. La palabra fiel se expresa muy bien, yo creo, en chino. Está compuesta por un carácter de medio, junto al carácter de corazón, junto al carácter de la palabra, y con el carácter de cumplir. Ser fiel es cumplir la voluntad de Dios, según lo que dice la palabra de Dios, hasta la muerte. Es el mayor honor morir según la voluntad del Señor. Si vives como quieres y mueres, sería una maldición. ¿No es así? Lo siento, pero las personas que no son salvas no entenderían. ¿Pero qué están diciendo? Ahora debemos saber cuál es la voluntad de Dios y vivir el resto de nuestras vidas para ello. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. No debemos seguir a esta generación malvada y rebelde, sino debemos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En 1 de Pedro, vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ya sufrió en la cruz para salvarnos. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿A qué mismo pensamiento se refiere? Nosotros también debemos sufrir por el Señor. En Filipenses capítulo 1 versículo 29, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Después de ser salvo, la vida cristiana es sufrir por el Señor que nos salvó. ¿Ustedes saben por qué uno peca? ¿Por qué pecan los cristianos? Una vez vi en el tren, hace mucho tiempo, alguien había puesto en la pared, pone, la abeja laboriosa no tiene tiempo para la tristeza. Yo había criado abejas cuando evangelizaba en el campo. Son muy diligentes. Y muere por trabajar demasiado y muere rápido. La abeja no tiene tiempo para llorar. Los perezosos pecan más. Los perezosos pecan más. Las bicicletas tienen que avanzar, porque si se queda quieto, se cae. Es uno de dos casos, ya sea que vivas para el Señor o caigas en el pecado. El significado de, pues, quien ha padecido en la carne,
terminó con el pecado. Es el que vive sufriendo por el Señor, no tiene tiempo para pecar. No tiene tiempo para llorar. No puede estar triste por autocompasión. Después de eso, esta persona que sufre tendrá el fin de sus pecados. Y no solamente eso. Pone para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Solo conforme a la voluntad de Dios. El sufrimiento nos entrena y nos ayuda a vivir según la voluntad de Dios. Y nos ayuda a vivir según la voluntad de Dios y no a nuestras propias concupiscencias de la carne. Es lo más hermoso para un cristiano sufrir por el Señor. Es la mejor forma. No lo odies. Vivir cómodamente es algo orgulloso para los cristianos. Es orgulloso de comer bien y vivir bien. Hay mucha gente en el mundo que come y vive bien. ¿Tienen envidia de esto? No tengamos envidia de esto. Yo, como vivía en la pobreza desde que era pequeño, entonces no tengo envidia. Hay parte buena por ser pobre y para mí había cosas divertidas. A veces es necesario disfrutar de la pobreza. No tengas envidia. ¿De qué tienes envidia? ¿Cómo debemos vivir el resto de nuestro cuerpo de acuerdo con las cosas de Dios? Para esto, Dios nos puso en esta tierra. El Señor nos ayuda a no volver a pecar y a vivir solo para la voluntad y la gloria de Dios. En medio de sufrimiento también. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a comprender la voluntad de Dios. Produce el querer como el hacer y nos da la fuerza para cumplir. Dios nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y sus deseos se pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros creemos en esto. Entonces, en el 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aunque no se ven, pero hay un reino que Dios preparó para nosotros eternamente. Nosotros sabemos y anhelamos esto. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es verdad. Los muertos que mueren en el Señor son bienaventurados. Pone, descansarán de sus trabajos. ¿Qué trabajo? Trabajó para el Señor que se acabó, porque sus obras con ellos siguen. Porque si vamos delante del Señor, Él nos pagará conforme a lo que hayamos hecho. Seamos pobres o afligidos en este mundo, nuestro propósito es vivir por la eternidad. Vivimos en esta tierra, trabajamos por el reino de Dios. Son las personas que viven en el tiempo, con cuerpos para la eternidad y trabajan por obras espirituales. ¿Cómo entendería esto el mundo? Pero los cristianos deben entender esto. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Vivir por algo que no se ve es la fe. Porque por fe andamos, no por vista.
sin confiar en lo que se ve, sino caminar con mi Señor por la fe es la felicidad. Lo que se ve, cosas lujosas en el mundo, todas las cosas del mundo son mentiras. Ese cebo que ha hecho el diablo, nunca los sigas. Nosotros vivimos por la fe. Si un cristiano olvida la voluntad y el plan de Dios y vive para sus propios planes y propósitos vanos, será un pecado de desobedecer a Dios. ¿Solamente las cosas malas son el pecado? No vivir según la voluntad de Dios es pecado también. No solamente cosas malas. Saber hacer el bien y no hacerlo es pecado también. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Es en vano jactarse de sus propios planes y querer de cumplirlos, y toda esa jactancia es mala. La voluntad de Dios es buena, pero si sabemos hacer el bien y no hacerlo es pecado. Es un pecado que la gente del mundo haga cosas malas, pero es un pecado también para los cristianos saber hacer bien y no hacer la voluntad de Dios. Estoy seguro de esto. En Filipenses capítulo 2, versículo 21, dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entre los que dicen que son cristianos, buscan lo suyo propio, no las de Cristo. El que se dice que es salvo busca lo suyo propio, vive según sus propios pensamientos y no busca las cosas de Cristo Jesús. Es algo muy triste. Realmente es algo de lo que tener miedo. ¿Estaría bien esto? ¿Hasta cuándo? Al principio, cuando comenzó este retiro de invierno, piensa, ahora tengo que vivir para el Señor. Nunca más viviré por los vanos deseos del mundo de mi carne, y ahora tengo que vivir y morir por el Señor. Ahora, después de unos días de retiro, esto se va apagando. Cuando se ve una casa bonita, oh, qué casa más bonita, pero es muy caro. Cuando pasa un coche bueno, tengo envidia. ¿Yo cuándo conduciría un coche así? Lo que se ven desaparecen después de un tiempo. Lo que no se ven son eternos. Tienes que mirar esa eterna y gloriosa promesa de Dios. Pero ¿por qué sigues mirando otras cosas? ¿Por qué pones tu corazón? ¿Por qué estás tentado? ¿Por qué tienes envidia? ¿Debemos seguir las cosas del mundo? Por esas cosas, la ira y el juicio de Dios se revelarían ahora. Entonces, en Hebreos capítulo 10, versículo 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia tiene dificultades y sufrimiento, por lo que debes soportarla con paciencia. Los cristianos no es que no tengan sufrimiento, hay sufrimiento, pero nos da fuerza para superar las dificultades y la sabiduría también. Es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Jesús también fue obediente hasta la muerte y entró en la gloria de Dios. ¿Y cuánto sufrió el apóstol Pablo? Dijo que la corona de justicia estaba reservada para él antes de su muerte.
La gloria que Dios nos dará después del sufrimiento es algo eterno. Tenemos que anhelar esa gloria y soportar hasta el final. Debemos soportar una y otra vez hasta el día en que nos presentemos ante el Señor. Entonces es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, la eterna gloria que Dios prometió. Para recibir esa promesa, entonces, no como yo quiero, sino como tú, Dios. Debemos hacer esa oración todos los días. Dios, no hagas lo que quiero yo, y no me dejes hacer lo que quiero. Ya sea que vivas o mueras, según la voluntad de Dios. Ya sea que viva o muera, según la voluntad de Dios. Solo según la voluntad del Señor. Tenemos que anhelar esto. Vamos a buscar más la Biblia. Proverbios capítulo 3. Vamos a leer capítulo 3 de Proverbios, desde versículo 5 a 7. Capítulo 3, versículo 5 a 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aquí pone, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Solo confía en la promesa de Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Tu pensamiento, tu propio entendimiento también. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Apoyar en su propia prudencia es ignorar la voluntad de Dios. Uno piensa que no necesita la protección de Dios y quiere vivir a su manera. Reconócelo en todos tus caminos. Reconocerlo en todos tus caminos significa que Dios debe intervenir en todos los casos, todas las cosas. Dios debe intervenir en todas las cosas. Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer esto en un momento así? Habla con Dios. Si no estás seguro, pregunta a sus pastores, ancianos respetables o hermanos respetados con gran fe, o se enseñarán con palabras. Reconócelo en todos tus caminos. No hagas lo que piensas. Cuando hacen cosas importantes, oran con cuidado y piensan si es la voluntad de Dios o no. Algunos hacen lo que quieren, lo arruinan y después culpan a Dios. Dios, ¿por qué no me ayudas? Y en su corazón murmura contra Dios. Entonces debe reconocerlo en todos tus caminos. Significa que Dios debe intervenir. Quiero decir, habla con Dios. Entonces Él enderezará tus veredas. Entonces Dios te enseñará. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Acaso eres más inteligente que la palabra de Dios? ¿Es mejor tu propia sabiduría? ¿Estás ignorando la palabra de Dios? Vale, haz lo que quieras, pero a ver si consigues. La gente del mundo hace su propio camino, pero Dios los deja, porque irán al infierno en un rato. Pero Dios no permite que los cristianos vivan como quieran,
porque si lo permites se van a arruinar, así que no los dejas solos. Dios lo destruirá antes de que perezca. Si eres un hijo de Dios, no te dejará solo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Debemos temer a Dios con temor y temblor y apartarnos del mal, porque si no es la voluntad de Dios. Entonces, para que solo podamos hacer la voluntad de Dios, oramos para que los cristianos trabajen juntos para hacer la voluntad de Dios con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón y fuerzas, porque uno solo no puede hacerlo. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 58 dice: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Trabajaron hasta ahora, pero siempre estad firmes y constantes. En Colosenses 4 describe sobre varias personas. Hay muchas personas que salen con sus nombres cada uno y son los que trabajaron juntos por el reino de Dios. Somos personas que trabajamos juntos por el reino de Dios y por la voluntad de Dios. Para las misiones mundiales, tenemos que proponer en nuestro corazón, no solo por Corea, sino también por las misiones mundiales. No tengo que planear grandes cosas para mí en lugar de cosas para Dios. Entonces lo conseguirás. Dios lo cumplirá. Nosotros tenemos que cumplir esta gran obra de Dios antes que termine este mundo. En estos últimos tiempos, debemos hacer la gran obra de Dios e ir ante el Señor. No podemos morir así. No queremos sentirnos avergonzados. Para la misión mundial de este año, tome una decisión. Para proponer en su corazón y alma todo. Decide orar, leer la Biblia, evangelizar, y por eso el diezmo ofrenda para misión mundial también. Yo estoy agradecido que estos días me llaman y dicen: Pastor, mi marido y yo hemos tomado una decisión después de escuchar esas palabras para las misiones mundiales. 1.000 millones de wones. 74.000 euros. Mañana lo enviaremos, dijo así. Van a mandar voluntariamente. Por supuesto, hay mucha más gente que no me dicen y lo envían. Lo conozco bien. Eso es algo grande. Habrá algunas personas que tienen más dinero, pero ellos son pobres. Son de gente pobre. La persona que quiso ofrendar 100 millones de wones es de pueblo. Me sorprendió mucho y dije: gracias. ¿Qué podría decir más yo? El Señor le ayudará. Cuando comenzamos de nuevo, avanzamos como hemos propuesto. Entonces Dios lo cumplirá. Tenemos que hacerlo juntos. Debemos trabajar juntos para lograr la gran obra de Dios. Vamos a orar. Dios nuestro Padre misericordioso, te damos gracias por la gran gracia que nos salvó cuando estábamos lejos y perdidos en nuestros pecados. Y por salvarnos, Dios, diste tu Hijo y lo entregó a la muerte en la cruz como una ofrenda por el pecado.
nosotros, ¿cómo podremos devolver toda la gracia que Dios nos ha dado? Nuestros cuerpos y almas son todos tuyos. Nosotros viviremos de manera que podamos vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Y moriremos por el Señor. Deseamos fervientemente para que podamos vivir solo para la gloria de Dios. Estas últimas horas que nos has dejado, el año nuevo, que no sabemos cuánto duraría, pero por el resto de esta vida corta, nunca más pondremos corazón por esta vanidad. Ayúdanos para que no andemos según los deseos de la carne, sino vivamos por el poder del Espíritu Santo para la obra santa de Dios, para que el Evangelio del Señor pueda ser predicado fuertemente a través de nosotros. Ayuda para que muchas almas sean salvas y los hijos de Dios salvos lleguen a ser de un solo corazón y con una voluntad para que puedan amar, servir al Señor y hacer todo para la gloria de Dios. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.